Y en la República Argentina también, por supuesto, no llegamos y esperemos nunca llegar a estos niveles de violencia, pero sí que arden las internas políticas, tanto en el oficialismo como en la oposición. Hace un ratito lo escuchábamos al presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, apuntar muy fuerte en contra del expresidente Mauricio Macri, criticarlo en tanto aquella frase que dijo alguna vez sobre el mejor equipo económico de los últimos 50 años. Esta semana también estalló el debate en el oficialismo con respecto a si corresponde o no corresponde que haya paso. Bueno, allí las internas vienen muy fuertes y empiezan a configurar cuál será el escenario electoral de cara a 2023, por supuesto en un contexto económico muy pero muy delicado, con una inflación verdaderamente galopante. Para tratar de interpretar un poco esto que estamos viviendo, le damos la bienvenida y lo saludamos a Lucas Klobos. Él es analista político e integrante de Poliarquía. Lucas, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Claro, estamos sumergidos en la cobertura de lo que va a suceder en el día de mañana en Brasil. ¿Qué repercusión pensás que puede llegar a tener el triunfo de Bolsonaro o de Lula? Yo creo que, a ver, lo que es más interesante es que cualquier resultado, ya sea que dé de ganador a Lula o de ganador a Bolsonaro, Sí. va a tener unas consecuencias, yo diría, simbólicas en nuestro país. Si gana Lula, obviamente el kirchnerismo va a tomar eso como una nueva bandera, un nuevo estímulo como para poder enfrentar estos últimos meses que quedan del año, pensando ya en la elección del próximo año. Ujú. Pero además, también lo que es interesante es justamente si llega a ganar Bolsonaro, las repercusiones simbólicas van a estar del otro lado de la oposición. No va a ser el kirchnerismo justamente Claro. el que se vanaglorie de un posible triunfo Mm. oficialista, sino o Juntos por el Cambio o especialmente Javier Milei. A Mm. ver, igual todas estas cuestiones, un triunfo presidencial en un país vecino, Sí. en mi opinión, Ujú. es más que nada repercusiones simbólicas. Mm. No le veo que tenga consecuencias prácticas y concretas en el electorado argentino. Mm. Hay un recorrido histórico de todas maneras entre Brasil y Argentina con ciertas similitudes de los procesos políticos. A ver, la salida de la dictadura tuvo gobiernos bastante parecidos. Después vino un gobierno similar al de la década de los 90 aquí en la República Argentina y después el gobierno del kirchnerismo y el de Lula también fue bastante similar. Si se quiere, en el momento en el cual tenemos diferencias claras, notables, es este, pero claro, hay que ver qué sucede finalmente mañana. Sí, a ver, coincidió un momento histórico en los últimos años donde Latinoamérica viraba tal vez a posiciones más progresistas o de centro izquierda, en donde coincidió Lula por un lado y el kirchnerismo, especialmente en los primeros mandatos, coincidieron históricamente. Pero yo lo veo más no como una consecuencia del triunfo de Lula, entonces eso Mm. favoreció en su momento una victoria kirchnerista, sino creo más bien en una corriente de opinión latinoamericana donde justamente Latinoamérica viró hacia algunas Mm. posiciones más progresistas, pero no veo en esos fenómenos de un país Sí. y otro causalidad. Lucas, cuánto miden actualmente los principales dirigentes de la oposición? Mauricio Macri, Patricia Burlich, Horacio Rodríguez Larreta, Manes y el representante de la UCR, Gerardo Morales. A ver, en primer lugar, y como contexto, como un paraguas general que no solo aplica a lo que es Juntos por el Cambio, sino a toda la Ujú. clase dirigente, no hay Sí. ningún dirigente hoy en día que tenga más de 40 puntos de imagen positiva. Esto
es una tendencia que empezamos a ver hace ya algunos meses Sí. y que es novedosa. Si vamos varios años atrás, Ajá. 10 años atrás, 15 años atrás, o incluso en los inicios del kirchnerismo, teníamos dirigentes con imagen positiva superior al 60%. Esta diferencia tan grande que años atrás había dirigentes con altos niveles de imagen positiva y hoy en día dirigentes que no llegan ni siquiera al 40% de imagen positiva, está hablando de una dirigencia política que está cada vez peor evaluada Qué por fuerte. la sociedad argentina. Una crisis sistémica, Y, parece. a ver, la población argentina está en un proceso de hartazgo político cada vez más grande. La agenda política y la agenda de la opinión pública cada vez se distancian más, sumado al hecho de que venimos de una pandemia muy dura, con una cuarentena, con crisis económica, y la población cada vez más marca que los políticos están en un lugar completamente diferente al ciudadano común. Hace unos meses atrás hicimos unos grupos focales, es decir, unos encuentros entre personas para hablar y entender el por qué opinan ciertas cosas y un joven dijo una frase similar así: yo estoy podrido de Sí. los políticos, les tengo bronca, no les creo a ninguno. ¿Sí? Esta síntesis que esbozó un joven es la realidad que cada vez más se empieza a ver, una crítica muy fuerte a la clase dirigente en su totalidad. Es impactante, Lucas, lo que estás contando. ¿Los ves a los políticos, tanto de un sector como de otro, tratando de revertir esa tendencia o más bien todo lo contrario? ¿Ves que están enfocados solo en ganar las elecciones y lo único que importa es desacreditar al contrario, ganando por poco, por mucho? Sabemos que en general pierden los oficialismos, siempre aquí hace muchos años en nuestro país, es decir, en una táctica que va más a ganar por descarte que a revertir esa tendencia que vos estás contando. Sí, a ver, los políticos tienen como su próximo objetivo siempre las elecciones siguientes. Entonces eso es en realidad la mira, y el que más está, entre comillas, aprovechando estas situaciones, Javier Milei. Javier Milei viene en un crecimiento en las encuestas, en donde ya deja de ser un fenómeno sorprendente, sino para instalarse como un candidato competitivo con chances de hacer una elección muy buena el próximo año. La performance que está teniendo Javier Milei Sí. no es una cuestión ideológica y no es una cuestión de voto castigo económico. Es decir, el crecimiento de Javier Milei en las encuestas no se debe, en primer lugar, a que la población gira a posiciones más de derecha. Tampoco se debe a que la población elige a un candidato de esas características para castigar al oficialismo por los resultados económicos. Por el contrario, el crecimiento de Milei está dado en el descrédito cada vez más amplio de la sociedad para con los políticos. Si uno empieza a ver números, vemos que aquellas personas que más descreen de los políticos es donde Milei tiene una alta performance de imagen, por contraposición a otras variables, como por ejemplo cuestiones económicas o pensar que el fenómeno Milei es una cuestión ideológica. ¿Este crecimiento incluye la posibilidad de que llegue a ser presidente? A ver, hoy en día la población está, nosotros pensamos en un escenario de tercios, donde está el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Milei, y Milei claramente entra se sienta en esa mesa a competir electoralmente para ver quién es el próximo O sea, presidente. la Claramente, respuesta es puede sí. ser.
Puede ser, Es una posibilidad. es uno de los candidatos que puede llegar a ser presidente. Falta mucho, obviamente. Falta de acá a agosto, si llega, Ujú. si se confirma que hay paso o no, y después en octubre va a correr mucha agua bajo el puente, pero claramente hoy en día Milei puede ser un candidato con serias aspiraciones. Decís, Lucas, un escenario en tercios. Esto quiere decir que evidentemente estamos ante el comienzo del fin de la polarización, evidentemente. Un escenario en el cual no haya paso, tal como quiere evidentemente una parte del oficialismo. Según Guado de Pedro es lo que quieren la mayoría de los intendentes y los gobernadores. ¿Ayudaría a esta dispersión y a esta despolarización? A ver, la eliminación de las PASO claramente tiene intereses dispares. Eh, Primero déjame contestar una cuestión respecto a la polarización o grieta. Sí. Yo creo que una de las grietas que se puede abrir nueva es si el fenómeno Milley continúa instalándose de la manera que se está instalando, Ujú. que la nueva grieta pase a ser los políticos o la casta versus Milley. Si se Es instala, parecida a como fue la campaña en Brasil, porque casi todo el sistema político fue con Lula y el resto fue con Bolsonaro, es decir, como un escenario donde de hecho lo planteaban en esos términos, democracia versus autoritarismo. ¿Puede pasar exacto, algo similar, pensás vos? sí, claramente puede darse el caso donde, a ver, acá va a depender de la estrategia comunicacional que tenga Milei. Si Milei profundiza el discurso de que él viene a representar los intereses de la población frente a toda una clase dirigente, es más que él permanentemente la llama casta, Ujú. si continúa con esa estrategia, puede darse el caso de que estemos en una nueva polarización. Mm. Ahora, otro fenómeno que para mí es muy interesante, el de Milley, es que logra algo que para los políticos es muy difícil, es que él puede entrar en sectores que tienen un interés por la política muy bajo. Es decir, el fenómeno Milley también crece Claro. en aquellos segmentos donde el interés por la política es bajo. Y vuelvo un poco a la pregunta anterior, entonces, para engancharlo además. ¿Que no haya paso lo puede favorecer a Milei en tanto tercera fuerza? Que no haya paso puede dar una serie de escenarios que permita beneficiar a Milei. La primer hipotética consecuencia de una eliminación de las PASO es la fragmentación del espacio de Juntos por el Cambio, Mm. en donde haya un sector más del Claro. PRO encabezado por Patricia Bullrich, otro espacio por Lo- Horacio, por el jefe Horacio Rodríguez de Larreta. gobierno, Claro. y hay que ver qué es lo que pasa con la UCR, con Facundo Máez, o incluso con otros sectores de Ujú. la UCR, si se encolumnan atrás del jefe de gobierno. Justamente ayer Claro. Larreta participó de un evento con radicales, que fue un elemento a tener en cuenta. En esa fragmentación de Juntos por el Cambio, la posibilidad de que Javier Milei entre a una segunda vuelta crecen considerablemente. Mm. Hay otro outsider, además de Javier Milei, que podría captar parte de ese enojo contra los políticos que vos estás contando. Es Facundo Manes. ¿Pensás que se podría anotar en esa posibilidad de una tercera fuerza con posibilidades competitivas incluso? Sí, Facundo Manes comparte como vos bien mencionabas, comparte una característica con Javier Milei, el hecho de que es alguien que viene por afuera, es más, que tiene una larga trayectoria con su profesión, pero que por el momento, en mi opinión, no está utilizando justamente esa Mm. potencial virtud Claro, que porque él está tiene. dentro de la UCR. Y además hay otra cuestión, es el hecho de cómo hace para dialogar
o tener un mensaje de antipolítica formando parte del PRO o formando parte, como vos perdón, del PRO, no, de De la Juntos por el UCR, Cambio, sí. o como vos mencionás, de radicalismo. Una gran ventaja que tiene Javier Manes es dentro de este contexto de que ningún dirigente tiene más de 40% de imagen positiva, es uno de los dirigentes mejor evaluados, con mayor diferencial de imagen, es decir, mayor imagen positiva que imagen negativa. Lo que le está costando a Manes es trasladar ese porcentaje de imagen positiva en un caudal de votos claro, suficiente para sentarse a discutir una posibilidad de entrar al balotaje. quien de alguna manera trata de ubicarse claramente en ese andarivel, sobre todo programático, de Javier Milei, es el expresidente Mauricio Macri. ¿Esa herencia, esa trayectoria que ya tiene, se lo impide? A ver, Macri está intentando empezar a tener una injerencia dentro de Juntos por el Cambio de tal magnitud de sentarse a discutir o candidaturas o listas, etc. Ahora, para mí hay una cuestión central. Mauricio Macri tiene un alto nivel de imagen negativa, claro. Y por más de que... es casta, no deja de ser casta. Para la población argentina claramente sigue siendo casta, teniendo en cuenta que hay dos dirigentes centrales que tienen los mayores niveles de imagen negativa, Cristina Kirchner y Macri. Ahora, ese discurso liberal, donde él se está centrando hoy en día, tiene más una intención de tener protagonismo dentro de la interna que un posicionamiento con una potencial candidatura. Recién lo mencionábamos, el programa económico de Javier Milei es algo ya probado en la Argentina, sucedió en la década de los 90, claramente. Evidentemente, y tal como vos nos estabas contando, no es un voto económico el voto a Javier Milei, sino que es un voto antipolítica. Ahora, ese hecho, que reivindique ese programa, de hecho, en varias oportunidades lo reivindicó al propio Cavallo y muchas de las políticas que se implementaron en ese momento, ¿eso no hace mella, no lo daña? No, justamente no, porque, a ver, el descontento, la bronca, la insatisfacción con la clase dirigente es tan grande que le permite a Javier Milei tomar eso como su plataforma. Y si bien su discurso claramente es un discurso de cuestiones relacionadas con el mercado y demás, la población está mirando en él otras cuestiones. Pero a su vez hay un sector del electorado, sí, especialmente los jóvenes, que cada vez más comienzan a aceptar el discurso de Milei en cuanto a teorías económicas. claro. En no un vivieron grupo, ese por periodo. ejemplo, puede ser, y en un grupo hecho en el interior del país, Sí, un joven dijo, ¿cómo no va a haber inflación si le dan a la maquinita constantemente? claro. Entonces, el discurso Lo de ese repitió. joven Sí, sí. es el discurso que tiene Javier Milei, y en algún sector, especialmente en los jóvenes, ese discurso más pro mercado comienza a aparecer, pero de vuelta, es en un sector pequeño de los jóvenes. ¿Sí? El voto de Milei es de vuelta, es un voto de más, es una expresión del descontento con la clase dirigente. Sí, sí, la idea de reventar el Banco Central también, ¿no? Como que eso es lo que te causa la inflación y por ahí viene la solución de alguien que no pertenece al sistema político. Me imagino que hay cierto vínculo, cierto parentesco con lo que sucedió en la crisis de finales de los 90, 2001, en relación al tiempo.
porque el enojo reside en gran parte en eso. Cuando se prolonga en el tiempo una crisis, aquí venimos ya con una situación inflacionaria desde no hiper, pero de gran inflación desde 2018 hasta ahora. Allí va creciendo el fastidio, ¿no? El cansancio, el agotamiento, la fatiga de estar ya tanto tiempo expuestos a esta situación, a pesar de que es muy probable que lleguemos a un bienio, es decir, a 2 años seguidos de crecimiento, algo que la Argentina no vivía hace mucho tiempo. Y sin embargo eso no se refleja en los cambios en las expectativas a nivel de la ciudadanía. Es que justamente para mí el concepto para entender qué es lo que piensa hoy el ciudadano medio Sí, es, es, es poner sobre la mesa que la sociedad perdió las expectativas. mm, En la campaña del 2015, cuando gana Macri y durante su gobierno, ujú, las expectativas ahí eran muy grandes. Es más, si vemos los claro, indicadores históricos de varias consultoras, conocía claro, una de ellas, las expectativas a futuro estaban en récord históricos. claro. ¿Sí? Sí, te entiendo. Después, Tenemos una después doble pasó caída de expectativas, porque fue la de la del 2015 y 2015 la de y después la del 2019. 19. Claro, claro. Exactamente. Es tan Totalmente. grande esa caída de expectativas que No la la remontan. gente... Y Exactamente. además son Entonces, dos espacios políticos contrarios, entonces es como que diferente. ya no creen en nadie. La verdad que es muy, pero muy interesante todo lo que nos estás contando, Lucas. Por supuesto que lo vamos a seguir, te vamos a volver a llamar, te vamos a invitar a que vengas aquí al ¿Cómo bello no? estudio de IP Noticias. Pero bueno, se nos terminó el tiempo y te tenemos que agradecer, te tenemos que mandar un gran saludo. Bueno, un placer, muchísimas gracias y buen fin de semana.